Bueno, damos inicio. Gracias, colegas que nos acompañan hoy. Hace ratito tuvimos la tercera mesa de análisis en el marco de este análisis del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, con el análisis justo del objetivo prioritario número 3 hace ratito, con maestros y maestras como agentes de transformación educativa. Y ahorita toca el turno de analizar el objetivo prioritario número 4, que tiene que ver con espacios dignos y sana convivencia. Voy a dejar la moderación de la mesa al doctor Manuel López Pereira, quien es profesor investigador en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y Manolo, muchas gracias por aceptar moderar esta mesa, y tú ya presentas a nuestros invitados. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Les pedimos a todos que cierren sus audios, sus micrófonos y en su momento que no vayan a compartir pantalla, por favor, sus presentaciones de clase y demás. Bueno, pues estamos en muy buen tiempo. Adelante, Manolo, Muchísimas gracias. Gracias, Arcelia y Mercedes, por la invitación. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la mesa 4, Entornos Educativos y Dignos y Sana Convivencia. El Foro Educativo y el Observatorio de Derecho a la Educación y la Justicia de la Universidad Iberoamericana, a través de este seminario virtual, busca reflexionar sobre el diagnóstico, las propuestas y los retos de implementación del Programa Sectorial de Educación 2020-2024. La noción de entornos favorables para la enseñanza y el aprendizaje, de acuerdo al Programa Sectorial de Educación, dice: se alude a una serie de características que un plantel educativo debe reunir para generar un ambiente propicio para la reproducción y apropiación del conocimiento. Ello se traduce en aspectos tangibles e intangibles, que van desde contar con planteles con infraestructura completa, debidamente equipados, que van desde que sean seguros y limpios, así como aulas iluminadas y ventiladas, hasta aquellos que son más complejos, relativos a garantizar la interacción humana en ambientes basados en el respeto, la colaboración, la sana convivencia y la disciplina. En esta mesa, Ximena Chao, Alejandra Luna, Raquel Aguja y César Velázquez, a partir de las preguntas eje orientadoras para la discusión, reflexionarán y dialogarán sobre el objetivo: entornos educativos dignos y sana convivencia. Para los que son nuevos y nuevas en este seminario virtual, las preguntas ejes son: la primera pregunta es, ¿a qué problemática educativa intentan dar respuesta a los distintos objetivos prioritarios? Ello a partir de la revisión del diagnóstico que se presenta en el documento del programa. 2. ¿En qué medida los objetivos del nuevo programa representan una ruptura con lo hecho en la administración anterior? ¿En dónde están las continuidades y cuáles son los nuevos énfasis de estos objetivos? Y la última pregunta es, ¿qué otros y nuevos retos imponen la pandemia por COVID-19 a la concreción de los objetivos del programa y qué acciones, por tanto, deberían de priorizarse? En el seminario, cada participante tendrá 10 minutos para plantear su argumento o reflexiones, y a partir de esas preguntas orientadoras tendremos otras preguntas del público que haremos al final. Nuestra primera participante invitada es Ximena Chao Rebollé, maestría en psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNAM y la maestría en psicología en Nueva York University. Es licenciada en física por la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y es la delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional. Es miembro de la Red Mujeres Unidas por la Educación en México y coordina la especialidad en educación socioemocional en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Bienvenida, Ximena. Muchas gracias, Manolo, por esa introducción. Arcelia, Meche, gracias por la invitación y gracias por esta iniciativa. Yo soy muy partícipe del diálogo en torno, sobre todo, a pues todas estas cuestiones que nos competen y nos afectan a todas y a todos en el país, así es que se agradece mucho el espacio para el diálogo conjunto. Me parece que el tema de esta mesa es sumamente delicado por varias razones. Primero, porque traemos un país que ya tiene una historia de más de una década de violencia sostenida.
el número de muertos en este país es rampante en tanto al aumento que hay, no solamente por la COVID, sino ahora, sino a todos los demás que teníamos que ya en la lista derivados pues de esta narcoviolencia, pero también de la violencia que se empieza a acumular derivado de la tensión, por así decirlo, que se vive en el clima de convivencia en el país en general. Somos también el primer país en bullying, entonces me parece que son cuestiones que se tienen que tomar muy en serio. Y en ese sentido me gustaría pues empezar esta participación como retomando cada uno de los puntos a discusión, y entonces el punto 1 nos invitaba a reflexionar sobre las problemáticas a las que intenta dar respuesta esta propuesta, y me parece que se señalan al menos 3 que son claramente reconocibles en este ámbito de la convivencia, de los ambientes de aprendizaje. El primero tiene que ver justamente con esta cuestión de ambiente de aprendizaje, pero en términos de la infraestructura física. Me parece que esto es reiterativo y muy claro. No me parece que sea una innovación, lo encontramos también en el anterior PES, de tal suerte que no es algo que se esté tratando en este momento, pero sí sin duda un problema que se viene cargando desde hace pues, ya varios años, si no es que desde siempre, en términos de la carencia que hay de infraestructura básica en las escuelas, y lo cual pues entorpece, por supuesto, los procesos de enseñanza y aprendizaje y también la convivencia. Después me parece que en términos de la creación de ambientes de aprendizaje y enseñanza y de convivencia positivos está el tema de los docentes. Ya se tocó esto en la mesa anterior, no quiero ahondar mucho en ello, pero hay sobre todo una relatoría, una narrativa, como ya se decía, en torno a esta idea de que el docente no ha tenido el reconocimiento ni el apoyo que debiera. Y aquí, bueno, la única cuestión es que esto se cristalice en acciones que aún no son visibles y que no sea solamente todavía una suerte de discurso propagandístico de candidato y no tanto que se traduzca en acciones ya en términos de política y de un gobierno que ejerce actualmente la toma de decisión en el país. Y finalmente también me parece que hay un problema muy visible que se señala en esta propuesta, que es el déficit en los hábitos de vida saludable. Este tema tampoco quiero decir que es innovador o es nuevo o original a esta propuesta, la veíamos también en la propuesta anterior, esta idea de impulsar el deporte y los hábitos alimenticios saludables, en respuesta también al creciente número de casos, sobre todo de obesidad infantil y, bueno, otras enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Mismas que vemos ahora los impactos tan tremendos que han tenido como problemas o como comorbilidades asociadas son centrales en tanto a estos factores tangibles que se mencionan también, ¿verdad?, en el análisis del documento, pero me queda a mí como, sobre todo, especialista e interesada en el tema de la convivencia, cómo se van a trabajar estos otros temas que también se mencionan, pero no son tan claros, que son los intangibles, porque se menciona en el texto que hay un deseo por generar entornos favorables para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero se enfatizan estos entornos o se enmarcan estos entornos de infraestructura pragmática, material, por así decirlo, que pudiera darle cabida espacial, sobre todo funcional, particularmente a estos procesos, pero no se habla en términos sutiles propiamente de la convivencia, en la creación de entornos que, por ejemplo, pudieran poner en marcha habilidades, actitudes, competencias que le dieran pues justamente cancha a este entorno favorable. Tampoco se habla de ello en términos de la formación que requieren los docentes. De manera que en la idea de revalorizar a los docentes, pues creo que tendríamos también que apuntar hacia dónde va esa revalorización en términos de estas actitudes más sutiles o de estos elementos intangibles que se mencionan en el documento, pero que después no terminan de nombrarse.
retomando el segundo punto que dice, ¿en qué medida los objetivos del nuevo programa presentan una ruptura o una continuidad con la administración anterior? ¿Y dónde están las continuidades, etcétera? Y los énfasis. Bueno, me parece que ya se mencionaban algunos, ¿no? Esta idea de la infraestructura física y el equipamiento material, las herramientas, los materiales, el procuramiento, pues me parece que ya estaba en el plan anterior, se refuerza en este, y me parece que en este momento específicamente, en este momento de pandemia y por supuesto en el momento en el que podamos transitar a otra situación más positiva en términos de crisis de salud, creo que tendremos que regresar a este tema y enfatizar algo que no sucede en este momento, en la necesidad de equipar a nuestras escuelas y a nuestras comunidades en general con la conectividad que se requiere justamente para salvaguardar pues estas situaciones que han impuesto estas crisis sanitarias y que seguramente seguirán ocurriendo porque tenemos el cambio climático encima de nosotros, de manera que tendremos que equiparnos de manera que podamos ir sorteando pues estas necesidades de distanciamiento o incluso estas necesidades de intercomunicación. Otra continuidad es esta énfasis en el deporte y la vida saludable, se retoma también del plan anterior, la administración anterior también introduce esto dentro de su planeación, ahora acá con un énfasis un poco, diría yo, que hasta idealizado, y esto para mí es una preocupación. En esta propuesta se introduce el tema del deporte, no solamente para subsanar cuestiones de hábitos de vida saludables, sino que parecería que el deporte nos va a solucionar la convivencia positiva y el bienestar socioemocional del país. Y esto es preocupante, porque el deporte se sabe desde la investigación, por ejemplo, en bienestar socioemocional o en educación socioemocional, que el deporte, si bien tiene un lado muy positivo para aportar a la calidad de vida física específicamente y también de convivencia, tiene un lado que no es tan positivo, que tiene que ver con la competitividad, con el propio acoso que se da particularmente en los equipos deportivos masculinos, de manera que no es la panacea y se presenta una y otra vez como un recurso pedagógico para subsanar cuestiones de violencia, particularmente de convivencia, y después se habla de este deporte también como un medio para desarrollar las habilidades socioemocionales, que valga la pena decir en este momento, no se definen en el glosario, entonces tampoco se entiende a qué se refiere este plan cuando habla de habilidades socioemocionales y cómo entonces sería que el deporte vendría a cubrir esa necesidad. Y bueno, finalmente ya también decía yo, se introduce el término de habilidades socioemocionales. Introdujo por esto es falso, el desarrollo socioemocional surge desde la administración anterior, no es una innovación de esta propuesta, pero a diferencia de la propuesta anterior, en este momento se le ha privado de un lugar curricular visible, es decir, se le ha de alguna manera subyugado o subsumido a lo que sería la vida, la materia esta que va que surge como una de las nuevas asignaturas del plan curricular, la materia de vida saludable, parecería que ahí pudiera llegar a aparecer, y también se pega o se anexa de alguna manera a lo que sería la asignatura de formación cívica y ética. De tal suerte que cuando se repite tantas veces el término en el programa no se termina de entender por qué si se repite tantas veces no tiene un lugar dentro de la currícula, como sucedía en la administración anterior, en donde la educación socioemocional por primera vez en el currículo, no solo de México, sino de un país de Latinoamérica, como parte de los aprendizajes clave, venía de alguna manera también a trabajar o por lo menos a tratar de llevar a la mesa educativa, pues justamente problemáticas que ahora en la ruptura, a diferencia del plan anterior, se ven un poco
no diría yo invisibilizadas porque están ahí, pero sí atenuadas. Y entonces en términos de las rupturas, vemos cómo hay una menor visibilización, pues no quisiera decir que no se ve, pero sí una presencia menos explícita de la violencia en general, como fenómeno social, como un fenómeno que tiene una prevalencia de género, pero también como un fenómeno en la escuela, como que se habla entre líneas y no se pone, como se puso en administraciones pasadas, en el foco del proceso educativo. Y dentro de esto también sobresale el que no se mencione ya el maltrato docente, cosa que estaba presente en otras administraciones porque es un fenómeno recurrente en la escuela. El bullying no solamente se da entre pares, también se da hacia los alumnos por parte del docente y de los alumnos hacia el docente, y esta visibilización no está, y me parece que es importante tomarla en consideración. Queda también en términos de esta cuestión de convivencia y de aprendizajes integrales, pendiente la pregunta de dónde fue a quedar la educación sexual y dónde fue a quedar el énfasis que había en otro momento sobre, pues justamente, acciones para la equidad de género. Me parece que en la planeación anterior había como parte de los objetivos prioritarios justamente cerrar esa brecha de género. Tampoco es claro las estrategias de inclusión. Sí, ¿podemos ir cerrando, por favor? Sí, por supuesto. Tampoco es claro dónde quedan los procesos de inclusión para las personas con discapacidad. Y entonces, en ese sentido, cuando vamos a la última pregunta que tiene que ver con cuáles son los retos que nos presupone ahora la educación a raíz de la COVID, bueno, pues ya está de más decir que no se está contemplando en este plan los efectos que tendrá. Ya sabemos por los primeros sondeos que tenemos a raíz de los primeros meses de confinamiento o de aislamiento social, que la pandemia asociada a la pandemia por la COVID es la pandemia por salud mental. Particularmente le pega a docentes, particularmente del sexo femenino, pero también a jóvenes y adolescentes que ya, como hemos visto, empiezan a desertar la escolaridad por la presión que presupone pues toda esta situación de aprendizaje a la distancia. De tal suerte que me parece que de las propuestas que podríamos ir trayendo a la mesa, de las cuestiones que tendrían que abrir o levantar las antenas en este momento, es justamente retomar, pero con seriedad, no solamente en el texto, como complemento a la narrativa, una educación que pudiera abonar al bienestar emocional y por lo tanto hablar de bienestar no solamente en términos tangibles y de materiales, que son los que además se anotan dentro de las variables a valorar, a evaluar a lo largo de este proceso, sino sobre todo en términos de esos factores intangibles que tienen que ver con las habilidades suaves, transferibles o habilidades socioemocionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ximena. Sin duda complejizas más los objetivos de convivencia con otros temas interseccionales que muchas veces o no nos queremos dar cuenta o es más fácil no darse cuenta, ¿cierto? De estos temas. Muchísimas gracias, Ximena. A continuación, Alejandra Luna nos presentará. Marce, si nos puedes apoyar para que Alejandra pueda compartir su pantalla mientras leo la semblanza de Alejandra. Alejandra Luna, ¿ya? Sí, ya. Ok, Alejandra, si quieres empezar a compartir. Alejandra Luna Guzmán es licenciada en Letras Inglesas por la UNAM, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y es doctorante en Educación en esta misma institución. Desde 1999, su experiencia docente cubre desde nivel preescolar hasta universitario. Sus líneas de investigación y publicaciones académicas abarcan el campo del derecho a la educación, el análisis de políticas educativas y su puesta en acto en el contexto escolar, así como el estudio de los procesos de autonomía de gestión escolar. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Arce y Mercedes, por esta invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar. No me voy a meter en mucho detalle sobre las problemáticas en general, porque ya abordó Sime varias de ellas,
pero lo que sí es muy claro en este objetivo número 4 es que está atravesado por dos grandes temas que preocupan al gobierno, ¿no? Que es por un lado la corrupción y por el otro la reproducción de desigualdades regionales, sociales y económicas, ¿no? Entonces, en cuanto a la corrupción, la propuesta que se plantea es la nueva escuela mexicana como una especie de, pues sí, panacea que resolverá a través de la educación todos los problemas, inclusive en lo moral, ¿no? Y en cuanto a la reproducción de desigualdades, pues se plantean en este objetivo las los programas de educación, ¿no? Ahora, en el centro de este objetivo número 4 sí está muy inclinado a lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Esa infraestructura está vista en los 4 puntos de las estrategias prioritarias muy claramente orientados a la infraestructura física en sí, a la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura, es lo que se está planteando, resignificar o renovar los espacios educativos, garantizar el equipamiento de los centros educativos y, bueno, esa transformación de la escuela como espacio físico en las comunidades educativas para el aprendizaje, ¿no? Ahora, esta infraestructura está también articulada en estos 4 ejes, ¿no? Que es la desarticulación institucional en la atención oportuna y equitativa, la carencia de un sistema mucho más claro y transparente, la insuficiencia del financiamiento y la escasa transparencia en su aplicación y la falta de información confiable, ¿no? Sobre el uso de los recursos educativos en amplio, hablando ya de, pues desde libros, computadoras y los espacios alternos, ¿no? Ahora, entre las rupturas y las continuidades, pues sí, ya mencionaba Ximena que el programa La Escuela es Nuestra, pues no viene de cero, ¿no? Ya veníamos de un programa Escuelas al 100 a través del INIFED, pero sí hay diferencias en sus planteamientos y en la manera como se manejan. Por ejemplo, si vemos un comparativo en la distribución entre centros beneficiados, monto asignado total y monto promedio por centro a nivel nacional entre 2015 y 2019 del programa Escuelas al 100, vemos que de primera instancia, pues sí, teníamos que los centros beneficiados a nivel superior eran pues muy pocos en relación al total, pero, por ejemplo, el monto asignado total ya va siendo mucho más significativo y el monto promedio por centro, pues ya se repunta, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con las necesidades de una institución, ¿no? No serán las mismas necesidades las que tiene una universidad que una escuela a nivel básico, pero eso también nos pone un poco la atención en que, bueno, el programa en las escuelas al 100 estaba orientado para educación obligatoria, que en ese tiempo era nada más hasta media superior. Entonces, sí queda un poco la duda de por qué llegar hasta el, el nivel superior, ¿no? Ahora, en el programa de las escuelas al 100, los estados a los que se les asignó un mayor promedio por escuela fueron, por ejemplo, Guanajuato, Querétaro y Morelos. Mientras que los estados con menor promedio asignado fueron Hidalgo, Michoacán y Veracruz. Eso nos plantea otra vez la duda de si se estaba beneficiando a los centros educativos que realmente más lo necesitaban, ¿no? En el programa La Escuela es Nuestra, por ejemplo, en la primera etapa que va de 2019 a 2020, bueno, no tenemos una base de datos, tenemos las hojas, los PDFs con la información de las escuelas beneficiadas, pero no tenemos los datos y los montos exactos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, las entidades que tienen mayor cantidad de escuelas beneficiadas son Chiapas con 24%, Oaxaca con 18%, Guerrero y Veracruz en tercer lugar con 13%. Mientras que las entidades con menor cantidad de escuelas beneficiadas son Coahuila con un 3.9%, Colima con un 3.5%, Aguascalientes con el 0.4%
y la Ciudad de México, que no está recibiendo ningún apoyo, ¿no? Ahora, ese planteamiento es muy lógico con el discurso del gobierno, ¿no? De ir orientándose hacia beneficiar a las comunidades que más lo necesitan económicamente. Sin embargo, pues tiene muchas preguntas y caben muchas dudas en este programa La Escuela es Nuestra. Una es cómo se va a hacer esa distribución presupuestal. Por ejemplo, en 2020 el presupuesto asignado es de 7,280 millones de pesos. Obviamente un presupuesto se puede distribuir de muchas maneras, ¿no? Pero en este comparativo vemos, por ejemplo, que entre el ideal que se plantea de un monto asignado máximo, claro, de 500,000 pesos, y las escuelas cubiertas que estarían pensándose cubrir según estos documentos en PDF que tenemos del programa de la primera etapa, pues obviamente no alcanzaría para todas, ¿no? Entonces habría que o asignarle montos mucho menores a las escuelas o reducir la cantidad de escuelas beneficiadas. Ahora, ¿cuáles son los retos ante la pandemia? Pues obviamente en este momento son los vinculados con la salud. En las metas a 2020, entre los objetivos prioritarios 4.1.3 y 4.1.4, por ejemplo, tenemos desglosado de cuál era la meta al término del año, ¿no? Y vemos que en habilitar a las escuelas con lavabos, por ejemplo, y con servicios sanitarios, pues la meta que se estaba planteando de inicio, pues se va a quedar muy corta con las necesidades, ¿no? Tendremos una cantidad de escuelas faltantes de estos servicios básicos en este momento, pues que es impresionante, ¿no? Y esto nos plantea también que eso puede ser como que a largo plazo cuando regresen a las escuelas. Pero en lo inmediato se está planteando que los entornos favorables a la enseñanza-aprendizaje juegan un papel trascendental, ¿no? Y ya que en estos es donde se gestará la transformación del país. Y pues por el momento, en lo inmediato, no tenemos esos espacios, ¿no? Que son tan trascendentales y que consideramos tan indispensables. Y eso, bueno, es algo que ya también se ha observado en otras mesas, ¿no? Que este plan los agarró con los dedos en la puerta y que no se alcanzó a responder a las necesidades coyunturales del momento y de esta pandemia. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues este plan sectorial de educación, pues tiene una visión muy mítica, ¿no? En el sentido de lo que ya también señalaba Ximena, ¿no? Es una visión con una ideología muy fuerte, con ideales muy claros, que se presentan a manera de una especie de zanahoria, ¿no? O de pues sí, una meta que tendríamos en adelante, ¿no? Pero son muy loables esas metas, pero eso no quiere decir que se esté llevando a cabo y que se tenga un camino claro y concreto de cómo hacerlo. Vemos que este plan sectorial de educación tiene las mismas carencias que ellos mismos señalan en el plan sectorial anterior, ¿no? Esa desarticulación, esa falta de información clara y transparente, y por supuesto en el presupuesto el financiamiento que va a ser insuficiente, ¿no? Aunque bueno, por el otro lado sí nos vamos dando cuenta que este programa sectorial de educación junto con la Ley General de Educación y junto con la reforma 2019, sí le están dando continuidad hacia sentar bases más sólidas a rumbo a una mayor participación y a una mayor exigibilidad que le podemos dar nosotros como participantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues que tenemos ejemplos de programas escolares de mejora continua al centro de las escuelas, que son verdaderos ejemplos de política educativa que se genera de abajo para arriba, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que sí tenemos mucho que hacer pues como ciudadanos, sin quitarle la responsabilidad al gobierno, sino sobre todo más bien en ese sentido de exigirle cada vez más, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es algo que se va a abordar en la mesa también dentro de 8 días, ¿no? La importancia de la participación y de los procesos de autonomía al centro de las escuelas. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas
Gracias, Alejandra, por esta parte tan importante, ¿no? De la participación en la comunidad y la evaluación de los programas, que creo que es una cosa que siempre hemos hablado en las diferentes mesas, ¿no? Y el financiamiento, por supuesto. Muchísimas gracias, Ale. A continuación, Raquel Aguja Sánchez presentará. Raquel obtuvo la licenciatura en Psicología en el ITESO. Estudió la maestría en Psicología General Experimental con énfasis en salud en la Facultad de Psicología del UNAM y cursó un año del doctorado en Derechos Humanos en la UNED de España. Cuenta con especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa por Flaxo, México, y actualmente es directora de Desarrollo y Acompañamiento Educativo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, Manolo, y mucho gusto de saludar a todos y todas. Bueno, primero pues quiero sumarme al agradecimiento a Arcelia, a Meche, a todos los convocantes a esta mesa por la invitación. Es un gusto intercambiar puntos de vista con ustedes. Bueno, yo voy a abordar algunos puntos sobre lo que plantea este programa sectorial en el Objetivo Prioritario 4, que me parece que destacan en comparación con los programas sectoriales de cuando menos los últimos 20 años. Y voy a ir haciendo algunos comentarios sobre estos puntos. Lo primero que quisiera mencionar es que en los 3 programas anteriores se reconocieron también las carencias en las condiciones físicas de las escuelas y se plantearon propósitos de atención o mejora. En todos se señaló la necesidad de contar con datos confiables y actualizados para la toma de decisiones. Desde estos aspectos, ya lo decía también Ximena, lo que plantea el programa sectorial actual no es tan novedoso, pero sí tiene varios elementos que me parece importante destacar. Lo primero que resalta es que el asunto de la infraestructura física escolar se releve como un objetivo prioritario. En programas anteriores, aunque se hacía referencia a sus carencias, precariedad, obsolescencia, etcétera, la infraestructura escolar se mencionaba si acaso como un asunto transversal que terminaba desdibujándose en las líneas estratégicas y de acción. Ahora se le da un lugar al mismo nivel que, por ejemplo, la revalorización de los maestros y maestras, que fue el tema de la mesa anterior. Esto me parece muy importante, pues si bien la atención de la problemática de la infraestructura no implica acciones propiamente educativas, sí es un aspecto muy importante en la gestión del sistema educativo y pone en un lugar central el asunto de las condiciones necesarias para la enseñanza y el aprendizaje que el Estado debe garantizar. Un segundo punto a destacar es que, por primera vez, en el diagnóstico se incluyen algunos datos duros que permiten caracterizar de mejor manera la problemática que se busca atender. Claramente esto se debe a que en el sexenio pasado se logró avanzar en la generación de información sobre el estado de la infraestructura física educativa. Se realizó el CEMADE, que se menciona en el programa sectorial. El INIFED llevó a cabo diagnósticos técnicos que también se refieren. El INE realizó evaluaciones muestrales que incluyeron de manera importante las condiciones físicas de las escuelas, aunque no se reconoce en el documento. Y como se menciona en el texto, en el ciclo escolar 2018-2019 se añadieron nuevas preguntas en el formato 911 sobre infraestructura y equipamiento en las escuelas de educación básica y educación media superior, cuyos resultados son los que principalmente se usan en el diagnóstico que se presenta. Si bien es de destacar que en el diagnóstico se incluyen datos que permiten dimensionar la problemática de la infraestructura escolar, también es importante señalar que los mismos se limitan a los niveles de primaria, secundaria y un poco a la educación media superior. No se hace referencia a la situación del preescolar, que es el nivel educativo que tiene el mayor número de escuelas en nuestro sistema educativo. El diagnóstico tampoco profundiza en las desigualdades existentes entre los distintos tipos de servicio. Se hace una referencia somera a mayores rezagos en algunos tipos de escuela, entre los cuales curiosamente no se mencionan ni las escuelas indígenas ni las comunitarias, que son las que concentran las mayores carencias en infraestructura. Un tercer punto relacionado con los dos anteriores es que se establecen metas medibles. En los programas sectoriales de otras administraciones solo se incluían algunos objetivos aspiracionales
como por ejemplo mejorar la infraestructura y el mantenimiento de las escuelas, fortalecer la infraestructura escolar o expandir y modernizar la infraestructura. Salvo algunas excepciones que hicieron más bien referencia a equipamiento tecnológico en las escuelas y solo para algunos niveles y tipos de servicio, aquí no se habían incluido en los programas anteriores ningún indicador cuantitativo. Pero siguiendo con un análisis de los claroscuros en el planteamiento de las metas y parámetros, pues hay varias cuestiones que quisiera señalar. En los niveles de desagregación no se incluyen ni el nivel educativo, ni el tipo de servicio, ni las características del contexto, como puede ser el tamaño de la localidad o su nivel de marginación. Aquí es muy importante señalar que si los indicadores se utilizan solo de manera global, pues se van a ocultar las desigualdades existentes. En el caso de la educación básica, solo se considera a las escuelas primarias y secundarias, como lo mencionaba Ale. No están las de educación preescolar ni las de educación inicial, cuando este asunto de la primera infancia tiene tanta relevancia en la política educativa actual. Tampoco se consideran las escuelas de educación especial. No hay metas para las escuelas normales y las de educación superior formadores de docentes que son mencionadas dentro de las acciones puntuales. Todas las metas que se incluyen se enfocan solamente en la disponibilidad de servicios y el equipamiento básico y no en la suficiencia, lo que puede ser pertinente, por ejemplo, en los servicios de agua y sanitarios, computadoras y materiales educativos. Asimismo, los indicadores no toman en cuenta aspectos cualitativos, como es el caso de las instalaciones adaptadas para personas con discapacidad, en donde no solo se trata de que haya rampas, por ejemplo, sino de que éstas tengan las características adecuadas para ser funcionales. Los materiales, bueno, por último señalaría respecto de los indicadores, es que los parámetros que refieren a equipamiento básico no incluyen metas, aun cuando sí cuentan con datos de línea de base. Un cuarto aspecto que deseo destacar especialmente es que se incluye la accesibilidad como criterio de la infraestructura física educativa, como un servicio básico. En el programa sectorial anterior se hacía referencia a la adecuación de los planteles para eliminar las barreras físicas para los estudiantes con discapacidad, pero me parece que considerar la accesibilidad como uno de los criterios básicos muestra un avance importante hacia la noción de inclusión. Por último, quisiera señalar como un rasgo importante en el planteamiento de este objetivo prioritario que se trasciende el concepto de normalidad mínima que fue utilizado en los 3 programas sectoriales anteriores para pasar a la noción de entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje que mencionaba Manolo al introducir esta mesa. Esta nueva noción incluye elementos de mayor alcance como lo decía él, infraestructura completa, condiciones de bienestar como aulas iluminadas y ventiladas y los aspectos intangibles que se han referido, como son las interacciones positivas. Esto indica una concepción más amplia y enriquecida del espacio escolar. Sin embargo, no se refleja ni en la problematización, ni en el diagnóstico, ni en las metas y está mínimamente expresada en las acciones puntuales. Para finalizar, y muy brevemente, quisiera señalar 2 retos. ¿Cómo se va a asegurar la calidad de la infraestructura física educativa cuando se está proponiendo transferir parte de su responsabilidad a las comunidades escolares y se ha desaparecido al INIFED? ¿No deberían replantearse las metas, sus alcances, calendarización y parámetros ante la situación de la pandemia que estamos viviendo? Esa es mi participación. Muchísimas gracias, Raquel. Es muy interesante lo que dices, el acceso, ¿no? Y más con los estudiantes con discapacidad. Es muy interesante esta parte de la infraestructura. Creo que hay muchas preguntas en qué debemos de priorizar. Pero bueno, no nos adelantemos a las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias, Raquel. A continuación, presenta César Velázquez Guadarrama, quien es profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Sus áreas de especialidad son Economía del Sector Público y Regulación,
Ha tenido un desarrollo profesional como evaluador de programas sociales, ha sido evaluador externo para el Coneval en innumerables ocasiones, así como para otras organizaciones del gobierno federal y para gobiernos estatales. Muchas de las evaluaciones realizadas han sido en el tema de educación. Bienvenido, César. No te escuchamos, César. Déjame, si puedes prender tu micrófono. Perfecto. Ya, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, César. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores de esta mesa virtual, de este seminario virtual. Gracias, Arcelia, por la invitación en específico, ¿no? Bueno, queda claro que, digamos, ustedes saben mucho más de educación que yo, pero yo creo que quizá lo interesante de mi plática va a ser más como evaluador y de un punto de vista externo con relación a la infraestructura física educativa. Si le pasas a la otra, ¿no? Bueno, lo que sí quisiera decir con relación a este objetivo prioritario número 4 es que el programa sectorial presentado es demasiado general, ¿no? Entonces aquí viene mi visión como evaluador. Entonces, en este sentido, creo que este instrumento, este programa sectorial como instrumento de planeación y evaluación va a ser muy limitado, ¿no? Así no podemos, yo no creo que tal como está, no creo que pueda ser utilizado para ver qué está pasando, ver qué va a pasar o ver qué pasó con la política pública de educación en México, ¿no? Creo que es un documento que habla muchísimo, tiene muchas generalidades. Creo que el diagnóstico está, si bien dice cosas, al menos en este objetivo prioritario 4 que son ciertas, creo que el análisis es poco profundo, ¿no? No se presentan las causas del problema. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no conocemos las causas, es difícil identificar los problemas y por lo tanto las soluciones, ¿no? Otra parte, algo que ya había mencionado Alejandra, creo, ¿no? No hay una desagregación del problema ni por nivel educativo ni por tipos de escuelas, ¿no? Esto es porque es importante, porque si tú quieres, digamos, atacar la desigualdad y la inequidad, es bien importante este tipo de desagregación del problema. Por otra parte, no se hace mención a la colaboración entre instituciones, entre el mismo gobierno federal o los diferentes niveles de gobierno. Creo que en el caso de la infraestructura física educativa, esto es algo bien importante y no se hace mención en ningún momento, ¿no? Por otra parte, creo que la sana convivencia, como se dijo en la primera intervención, apenas está mencionada, ¿no? En el diagnóstico inicial del programa sectorial. Luego ya cuando se habla del diagnóstico del objetivo 4, ni siquiera se menciona, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema en este sentido. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Bueno, también como ya sea hablando de rupturas sin continuidades, como ya se ha dicho muchísimas veces aquí, digamos, la estructura física educativa ya estaba en planes sectoriales anteriores, ¿no? De hecho, en el sexenio pasado, el programa Escuelas al 100 fue un programa muy importante para esta administración y también muy publicitado, ¿no? Creo que las 4 estrategias prioritarias son congruentes con el objetivo establecido. Creo que va bien. Las acciones puntuales de cada estrategia también son congruentes, pero son demasiado generales y muy de hecho son cosas que hacen todos los días, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice, déjenme, bueno, aquí la tengo. Déjame rápido, ¿no? Por ejemplo, la estrategia 4.1.9 dice emitir normas técnicas para la construcción, adecuación, rehabilitación y ampliación de todos los tipos, niveles y servicios educativos. Eso ya hay normas técnicas, ¿no? La 4.1.7 dice proponer asesoría técnica, ya será asesoría técnica, ¿no? Entonces, me refiero a que estas acciones puntuales, digamos, son como enunciados, como de sentido común, que no nos dejan ver para dónde se va a ir la política educativa de este sexenio, ¿no? Por otra parte, no hay una vinculación entre los programas y acciones de la Secretaría de Educación Pública o del gobierno federal en general con relación a las acciones, a las estrategias, a los objetivos, ¿no? O sea, no sabemos qué programa va a contribuir a que se cumpla tal acción, o no tampoco sabemos qué programa o qué acción va a contribuir a que se cumpla el objetivo prioritario o la estrategia prioritaria, ¿no? No hay una asociación entre programas, acciones, estrategias y objetivos. Eso sí me parece que es una limitante porque
digamos, si no existe esta vinculación, no sabes qué te está faltando con relación a la política pública. Algo que también ya se dijo es que hay 4 estrategias prioritarias, pero solo hay indicadores para 2 de ellas, ¿no? O sea, de hecho no sabemos cómo se va a medir lo que va a pasar en 2 estrategias. La que sigue, por favor. Bueno, en general los indicadores me parecen acertados, ¿no? Podemos luego discutir más a detalle acerca de ellos, ¿no? De su relevancia, de cómo se miden, etcétera. No, pero sí creo que importante mencionar 2 cosas. La primera es la fuente de información, ¿no? Que ya se menciona un poco aquí también, ¿no? Se dice que se va a hacer, digamos, con preguntas que se metieron en el formato 911. Habrá que ver, digamos, qué tipo de preguntas son y cuál es la calidad de esa información, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo que también ya se mencionó, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir o qué va a querer decir que en una escuela haya computadoras, ¿no? Si tiene ya se va a poner que si tienen que haya 200 alumnos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que va a ser bien importante investigar en un futuro para saber qué tanto nos dice este indicador, ¿no? Otra cosa muy importante acerca de los indicadores es que otra vez no hay segregación por tipo de escuela o por tipo de municipio o localidad. ¿Esto por qué es importante? Pues por lo que ya se dijo otra vez, si queremos disminuir la inequidad entre las diferentes regiones de México o entre los diferentes tipos de escuela, deberíamos saber qué está pasando en esos municipios o en esos tipos de escuela, ¿no? Si el indicador simplemente es qué porcentaje de escuelas tienen computadoras a nivel nacional, pues siempre va a estar la tentación, ¿no? De poner más computadoras donde sea más fácil. ¿Y dónde es más fácil? Pues en escuelas que estén en centros urbanos, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, ¿no? Entonces creo que con relación a los indicadores, creo que debe ser muy importante desagregarlos para que nos dé información del tipo de escuela que nos interesa o del tipo de municipio y localidad que queremos favorecer. Por otra parte, también ya se mencionó, no hay indicadores para las metas 4.2 y 4.3, ¿no? Para los indicadores 4.2 y 4.3. Y las metas para estrategia prioritaria 4.1 me parecen poco ambiciosas, ¿no? Digo, ustedes pueden ver la tablita ahí, hay un error, los datos de electricidad son los de agua potable, los de agua potable son los de electricidad, pero aún así creo que son poco ambiciosas las metas, ¿no? Aunque otra vez no tenemos información suficiente para saber qué tan ambiciosas o no ambiciosas pueden ser estas metas. Por otra parte, y aquí estoy totalmente, no sé cuál es la verdad, ¿no? Si tú te metes, ¿no? En la ley de coordinación fiscal, el FAM sigue existiendo, el FAM sigue teniendo recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, una parte fundamental de la política de infraestructura educativa en México va a seguir siendo la misma que antes, ¿no? Me parece también interesante observar que en el Plan Escolar de Educación en este tema nunca se menciona el FAM. También se sabe que el INEGET ya va a desaparecer, ya desapareció, pero si ustedes metes a su página sigue existiendo ahí, entonces la verdad, seguramente ustedes saben más que yo. Pero bueno, el FAM sigue existiendo, sigue estando presente, y entonces sí me parece importante que no se mencione ni siquiera el FAM una sola vez, ¿no? Por otra parte, queda claro ya que con relación a la infraestructura física educativa, el programa estelar de este gobierno va a ser La Escuela es Nuestra. Y este programa tiene como principal innovación, aunque no tanta, ¿no? Es que los recursos se les van a dar directamente a la comunidad escolar, ¿no? Así como en el programa de reforma educativa en el sexenio anterior. Algunos puntos que sí creo que van a ser importantes para vigilar, observar en un futuro de ese programa, tiene que ver otra vez con la focalización. Ya aquí se presentó que, digamos, en un primer momento se ve que la focalización es la correcta, pero aunque se haya dado más recursos a los estados como Oaxaca o a Chiapas, tendríamos que ver después a qué escuelas se les está dando los recursos. Si uno se mete a los lineamientos de la Escuela es Nuestra, dice que se favorecerá o se priorizará,
pero no hay ninguna reglas claras de cómo se van a escoger a las escuelas, ¿no? Entonces creo que va a ser bien importante, digamos, estudiar más a fondo la focalización en un futuro. Otra cosa bien importante con la escuela es nuestra y con este hecho de que se da el dinero a la comunidad escolar, tiene que ver con los costos, ¿no? Y aquí me sale lo economista, ¿no? Cuando tú produces mucho de un producto, generalmente te sale más barato producir ese producto, ¿no? Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Es mucho más barato comprar 100 sillas que comprar 10 sillas, ¿no? Es decir, el hecho de que cada comunidad escolar va a gastarse esos recursos, muy probablemente va a ser que si vemos el costo por unidad de una silla, de un pizarrón, de una barda, de una aula, va a ser mucho más caro que si lo hiciera directamente, por ejemplo, como antes el INIFED, ¿no? Entonces, creo que eso también va a ser una cosa importante a ver en un futuro. Otra cosa que tiene que ver con la escuela es nuestra es qué se puede hacer con los recursos. ¿A qué me refiero con esto? Ya se mencionó aquí que dependiendo del número de alumnos van a dar como 50,000, creo, si tienen menos de 50 alumnos, me puedo equivocar, pero es algo parecido. Creo que si hay entre 50 y 100 alumnos, 150,000 pesos, y más de 150 alumnos, 500,000 pesos. Cuando uno se mete a ver los problemas de infraestructura que hay en las escuelas y la falta de equipamiento, uno se puede dar perfectamente cuenta que 50,000 pesos, 150,000 pesos no alcanzan para nada, ¿no? Entonces, digamos, ahí es importante porque son bienvenidos 50,000 pesos, son bienvenidos 150,000 pesos, no estoy diciendo que no, pero queda claro que con estos recursos no se van a solucionar los problemas de los centros escolares. Otra cosa importante es si las escuelas van a poder volver a obtener recursos el año fiscal siguiente, ¿no? Las escuelas que ya recibieron recursos. Y eso está relacionado con el punto anterior, porque piensen en un centro CONAFE, por ejemplo, que tiene generalmente muy pocos alumnos, entonces les van a dar 50,000 pesos. ¿Qué les va a alcanzar? No lo sé. ¿Van a poder recibir 50,000 pesos el siguiente año? No, esto es bien importante para saber qué hacer con esos recursos, ¿no? Por ejemplo, en el programa de reforma educativa sí se valía que te dieran recursos esos años siguientes. En muchos centros CONAFE lo que hacían es que hacían una parte con los recursos que recibían un año y lo acababan con los recursos que recibían otro año, ¿no? Entonces, a ver si vas a poder volver a recibir recursos es bien importante para la toma de decisiones de la comunidad escolar, ¿no? Y también yo creo que va a ser importante ver el uso clientelar del programa. Como ustedes seguramente saben mejor que yo, las asambleas en las escuelas donde se escogió a los padres de familia, etcétera, eran dirigidas por los servidores de la nación, ¿no? Ya también salió un reportaje en el periódico Reforma que esos servidores de la nación, digamos, trataban de incidir en los padres de familia para que contrataran a cierto constructor, ¿no? Entonces yo creo que va a ser bien importante también ver eso en un futuro. Y por último, ya si te vas a la última, por favor, ¿no? Pues tiene que ver con los recursos, ¿no? Creo que es bien importante, digamos, claramente la pandemia del COVID y su repercusión en la economía va a hacer que los ingresos fiscales del gobierno, digamos, caigan y muchos programas públicos van a ver disminuido su presupuesto, ¿no? Quizá no este año, pero seguramente, posiblemente también el que sigue, ¿no? Y aquí también hay una cosa bien interesante, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que está el FAM básico, ¿no? Para 2020 hay 9,539 millones de pesos, pero no sé si se acuerdan, ¿no? Que Escuelas al 100, básicamente, aunque el gobierno no lo decía, era como un préstamo, ¿no? Se financió a través de préstamos que se pagaban con los recursos del FAM, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este 2020, de esos 9,500 millones que hay para el FAM básico, ¿no? Solamente hay disponibles 5,000 millones. ¿Por qué? Pues los otros 4,000 se fueron para pagar o para empezar a pagar escuelas al 100, ¿no? Entonces, de entrada ya hay menos recursos, ¿no? Luego, por ejemplo, el presupuesto de la escuela es nuestra de 7,150 millones, es mucho dinero, creo que está muy bien. Pero otra vez, si tú sumas estas dos cosas, pues claramente no van a ser suficientes, digamos, para solucionar los problemas de la infraestructura física y educativa. Y ya por último, ¿no? Ya para que siga la mesa virtual, esta es una cosa como muy mía que aprendí cuando hice una evaluación de escuelas al 100 anteriormente,
como que, digamos, creo que no hay ningún programa o acción, al menos yo no lo conozco, que tenga que ver con el mantenimiento de las escuelas. ¿A qué me refiero con el mantenimiento de las escuelas? A que si se rompe un vidrio, a que se descompuso la llave del lavabo, etcétera, ¿no? Creo que hay un gran problema en este sentido, ¿no? Porque no hay recursos para mantenimiento, ¿no? Como ustedes bien saben también, generalmente el mantenimiento de las escuelas es a través de donaciones de padres de familia, ¿no? En algunos estados hay un programa, por ejemplo, en Aguascalientes creo que el estado da 200 pesos por alumno a las escuelas, ¿no? Pero en general el mantenimiento se financia a través de padres de familia y es muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el mantenimiento? El deterioro de las escuelas es muy rápido. Entonces, cuando tú las quieres, renovar, te sale muy caro, porque el mantenimiento es tan malo que el deterioro es muy grande, ¿no? Entonces, creo que algo que falta con relación a la infraestructura educativa física de las escuelas es que las escuelas tengan dinero para el mantenimiento diario de las escuelas, ¿no? Para el vidrio que se rompió, para la llave del baño que no funcionó, ¿no? Para el pizarrón que se cayó, etcétera. Creo que eso es muy importante, digamos, y creo que no está en ninguna parte del Plan Sectorial de Educación y yo no conozco al menos un programa que esté pensando en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por esta reflexión que creo que tenemos cada sexenio de rupturas y continuidades en el sistema educativo. Bueno, si les parece bien, vamos a abrir la mesa. Tenemos preguntas, yo creo, suficientes para hacer 2 rondas. Voy a leer primero 3 preguntas con algunos comentarios. Si les parece bien, y abrimos la mesa y podemos participar. Traté de separarlos. Unas preguntas van mucho con presupuesto e infraestructura, y otras preguntas son más sobre la formación docente y esta cultura de convivencia. Entonces, el primer comentario es que preocupa, sin embargo, que en esta idea de acabar con la corrupción se quiera pasar la batuta de todo el tema de condiciones físicas a las escuelas, a las madres y a los padres de familia. La pregunta es, ¿son ellos quienes deben revisar, habilitar, evaluar las condiciones físicas de las escuelas? Con la desaparición del INIFED, nos descobijamos la evaluación de las políticas para mejorar la infraestructura. Ahora tampoco mejora, Edu lo hará, ¿no? Lo que hacía el INE antes, que dirigía Raquel. La siguiente pregunta es, ¿cómo se valora el impacto de la infraestructura deportiva en el bienestar y la convivencia? ¿No? Y finalmente, nos comenta que el programa sectorial educativo marca como retos para los docentes la aplicación de nuevas asignaturas, tener la infraestructura adecuada para los alumnos, pero comentan que es ilógico, ya que con la nueva reforma a la ley de educación ha quitado el manejo de recursos económicos, ¿no? Lo que mencionaba la primera pregunta. Y con COVID los padres de familia no quieren pagar una cuota. ¿Qué deben o qué harán las escuelas para cubrir las necesidades en salud, infraestructura, mobiliario, y una sana convivencia? Entonces, si les parece, podemos hablar sobre estas preguntas. No sé si quieren que participemos en el mismo orden. Ximena. Pues, a ver, soy una pésima participante para tener estas preguntas porque a mí me llena de preocupación el hecho de que se hayan pues eliminado estas instancias reguladoras y que se haya pasado el control directamente a las personas. Me inquieta porque para hacerlo tendríamos que tener una cultura de la participación, la responsabilidad y el diálogo social como para realmente generar estructuras competentes y objetivas para hacer un análisis profundo de las necesidades de infraestructura de nuestras escuelas. Y creo que no estamos en esa posición. Y entonces más bien parecería que se da este permiso o esta encomienda más a manera de, pues, generar un posicionamiento político más que de parte de las autoridades o de los gobernantes, más que realmente dar un remedio a una problemática, pues, que traemos cargando, que traemos, digamos, como un rezago desde hace,
pues yo diría que desde siempre, así como para no ponerle fecha, porque realmente vaya que lo es, y creo que se ha visibilizado con mayor contundencia en esta época del COVID. Me preocupa también esta visibilidad únicamente a lo pragmático y a lo material, es muy importante y sin duda, pero me preocupa más que no se visibilice lo que de por sí es difícil e intangible de visibilizar y de evaluar y de valorar. Y entonces, por ejemplo, yo preguntaría cómo se va a dar seguimiento o cómo se va a evaluar el impacto que podría tener toda la inversión que se pretende hacer en infraestructura deportiva, en el bienestar y en la sana convivencia. Es decir, cuáles van a ser las normativas de seguimiento y de valoración para saber si ese dinero que se asignó, ese presupuesto que está asignado a esa infraestructura material va o no a tener algún tipo de repercusión. Y finalmente me preocupa también que dentro de los intangibles, ¿verdad? Pues está el repetir una y otra vez la palabra se fortalecerá, pero las acciones pues no son claras y entonces siguen así como invisibles aquellas variables que podrían fortalecer efectivamente una sana convivencia, y se concentra la idea incluso de dignidad, la idea incluso de bienestar en un conjunto de parámetros materiales que en lugar de resaltar la idea pues más humana, humanista o como queramos tildarlo, de lo que podría ser la propuesta educativa y la propuesta de gobierno de esta administración, pues se quedan todavía más en una especie de burbuja, pues yo hasta diría neoliberal, porque medir el bienestar y la sana convivencia en términos de la infraestructura y de lo material, pues obedece a un modelo económico mucho más ligado a esa vertiente política. Entonces, pues bueno, ahí, a mí me molesta sumamente, entonces trato de autorregularme para no decir palabrotas. Muchísimas gracias, Ximena. Alejandra. Sí, yo creo que en cuanto a la primera pregunta, sí tenemos de nuevo regreso a esta visión mítica, idealizada e ideologizada de, pues ya no solamente de la educación, sino de la realidad, ¿no? Es indudablemente muy interesante cómo se está buscando, cómo se está ideando que la sociedad sea la misma que promueva el cambio y la mejora para las escuelas. Es muy interesante el pensar en una asamblea escolar que dicte como presidenta a una mujer, porque además así está en las reglas de operación, y que después ya de allí sean los padres de familia quienes organicen y quienes propongan. Como idea así, ideologizada, idealista, es muy positiva. Pero pues partimos de esta sensación o de esta visión de que pues somos el pueblo bueno, ¿no? Y dónde están estas medidas de control y dónde están estas medidas de regulación, ¿no? Ante la posibilidad de que no todos somos buenos, ¿no? Y que es una realidad. O sea, independientemente de que una misma persona puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Buena y mala. Entonces, yo creo que sí es bien importante. Tenemos reglas de operación en el programa La Escuela es Nuestra, pero lo que no hay es indicaciones claras o procedimientos claros ante la falta de cumplimiento en esas reglas de operación, por ejemplo, ¿no? También tenemos, digamos que lo único que pudiera ser una consecuencia es que si no se entregan las cuentas claras con la debida transparencia, no se puede volver a optar por recursos, ¿no? Ahorita sí se puede volver a optar por recursos, pero solamente si se tiene como que ese cumplimiento. Pero sería lo único que pasaría, ¿no? Entonces es lo que plantea un poco Arcelia, qué es lo que va a pasar ante estos problemas y cómo se le va a dar seguimiento y cómo se le va a evaluar,
¿no? Entonces, sí sería muy importante que se establecieran estas reglas más claras ante la falla o ante las faltas en el procedimiento de cuidado, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra. Raquel. Ay, pues tanto que decir, es un problema muy complejo porque en efecto, o sea, hay un asunto de falta de equidad cuando se descarga en los padres de familia los costos del mantenimiento menor de los inmuebles, ¿no? Esto que mencionaba César. Eh, Porque son las familias más pobres, donde hay mayores carencias, pues es en las regiones más pobres y terminan aportando los padres de familia pues más dinero, ¿no? Para el sostenimiento de las escuelas. Entonces, eso es algo inequitativo. Por otro lado, los programas de otorgar recursos, de transferir recursos directamente a las familias para que cubran esos costos, pues tampoco es novedoso. Ya existió cuando estaban los programas compensatorios, existió uno que se llamaba AGE, que era apoyo a la gestión escolar, que les daban un monto a cada consejo escolar para cubrir esos gastos, pero las reglas de operación pues son incumplibles por muchas comunidades, ¿no? Porque les daban el dinero, que tenían que ir a un banco, que no había el banco cerca, que tenían que comprobar, porque es dinero público finalmente, ¿no? Entonces, pues es cómo comprueban la mano de obra pues del plomero o de alguien, ¿no? Que arregló algo, pues no se puede comprobar, o el costo de la vidriería de ahí del pueblo, ¿no? Que no se tienen las facturas ni las condiciones. Entonces, terminaban por cubrir los costos las propias familias, ¿no? Porque las reglas de operación, pues no son operables, no son adecuadas, ¿no? A las condiciones. Entonces, pues son dilemas muy complejos. Yo creo que también el dejar solamente el asunto de la infraestructura y la dotación de recursos para su fortalecimiento sin un componente educativo, pues también queda cojo, ¿no? O sea, también hay que promover, digamos, el cuidado del entorno propio, ¿no? La apropiación de la escuela como un espacio nuestro. Por ejemplo, toda la parte de limpieza que también se menciona como uno de los criterios, pues es algo que le toca a la comunidad escolar. O sea, es algo que no va a ser el Estado, ¿no? Asegurar la limpieza es algo que tiene que ser producto del mismo trabajo de la comunidad escolar. Entonces, sí se necesita una participación, hay una corresponsabilidad. Pero pues sí, hay que cuidar, cuando hay recursos de por medio, me parece que se corrompen las cosas. Coincido con Alejandra, no, siempre confiar en que todo es bueno, siempre hay el riesgo, ¿no? De una malversación, de modificar dinámicas en las escuelas, generar conflictos en las escuelas por el manejo de los recursos, el establecimiento de las prioridades, etcétera. Entonces, también no es tan inocuo, digamos, ¿no? Tomar una medida de esa naturaleza, porque pues sí afecta hasta la cultura escolar, ¿no? Entonces, pues sí son dilemas muy complejos, ¿no? Y algo que quisiera destacar es esta desconcierto, digamos, con haber desaparecido el INIFED, porque pues a lo mejor había muchas cosas que mejorar, ¿no? Sin duda, pero pues era un organismo que tenía normas muy claras, que cuidaba mucho las condiciones de calidad de la infraestructura. De hecho, en los sismos del 2017 se documentó que la mayor parte de las escuelas que se vieron afectadas eran las de estructuras atípicas, que son donde intervinieron los padres de familia, ¿no? Para mejorar, para ampliar, ¿no? Hacer un salón extra, porque pues le ponían arriba del techo un aula o qué sé yo, ¿no? O sea, cuando hay una intervención sin normas técnicas, sin el cumplimiento de normas técnicas, pues se pone en riesgo la seguridad de la comunidad escolar, ¿no? Entonces, ahorita pues parece que no se aprende de esa experiencia, ¿no? Fueron, pues ya no me acuerdo, pero no sé, más de 10,000 escuelas, algo así, que fueron intervenidas, que tenían estas estructuras atípicas, que se vieron afectadas. Y bueno, ahorita al transferir los recursos, pues de alguna manera se promueve ese tipo de acciones sin un organismo regulador, ¿no? Que controle todas las normas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí están puestas en la mesa todos los asuntos complejos de la infraestructura escolar. Muchísimas gracias, Raquel. Tema sin fin, ¿verdad? César.
No te escuchamos, César. Ya. Ya, listo. Pues creo que ya lo comentaron. A mí sí me preocupa muchísimo, digamos, la calidad de la infraestructura que vayan a crear los padres. Y no es por otra vez, y aquí con la calidad no solo se trata de ser buenos y malas, sino de conocimientos, ¿no? Como ya se mencionó también, digamos, las escuelas en muchas comunidades no solo es la escuela, es un lugar donde la gente se va a veces a refugiar, ¿no? Ante desastres naturales y así. Y digamos, otra vez con el temblor, los temblores del 17, muchas escuelas no sufrieron daños y lo que sufrieron daños fueron las estructuras atípicas, como ya se dijo, ¿no? Entonces me preocupa mucho la calidad y lo vuelvo a repetir, me preocupan mucho los costos también, ¿no? O sea, claramente, digamos, por unidad, cualquier cosa que gasten los padres puede ser mucho más costoso que si lo hiciera una institución, ¿no? Entonces creo que esos son los puntos importantes que yo quisiera decir. Muchísimas gracias, César. Si les parece bien, hago los últimos comentarios para una última ronda. Quien quiera participar puede participar en esta parte. Bueno, una pregunta es, ¿cómo podemos romper estas narrativas idealizadas sobre la vida saludable y la convivencia escolar en el contexto que vivimos en México? ¿Cómo garantizar la incorporación de elementos conceptuales, culturales en la mejora de la infraestructura? Y si sería posible generar espacios para prácticas culturales dentro de la escuela, como un elemento del proceso formativo. Y como último se mencionan, el diagnóstico no profundiza sobre las desigualdades que viven estudiantes. ¿Cuáles son las prioridades que deben tener los programas educativos y la formación docente para lograr una interacción de convivencia inclusiva y con equidad? Y como cierre, en el contexto del COVID-19, ¿qué debe ser prioridad? ¿La infraestructura o la búsqueda de interacción humana en el contexto educativo? No sé si alguien de la mesa quisiera participar o nos damos igual con los nombres. Me siento como en escuela. Sí, Ximena, y nos vamos de nuevo para ir cerrando. Pues yo creo que la parte más dura en un país como México es que podamos ver de cara y ahora sí que sin espanto y sin reticencia las problemáticas que nos acechan y que nos vienen acompañando desde hace ya varias décadas, para no mistificar. Y creo que en términos de la política, pues tendríamos que paradójicamente hacer una política no electorera, es decir, que no se haga solamente para la acumulación de votos, para mantener a los grupos, cualquiera que estos sean, en el poder. Y creo que no hemos llegado a ello. Creo que nuestras políticas, este tipo de acciones, por ejemplo, que ya se comentaban, pues apuntan justamente a políticas que siguen por el rumbo electorero. Y entonces me parece que eso pues pervierte de alguna manera la organización de las acciones públicas que podrían justamente hacerle frente a estas problemáticas. Lo cierto es que en el momento en el que nos encontramos ahora, pues estas problemáticas se van a acrecentar, van a crecer. Lo que ya había ahora se va a ir a unas proporciones, pues en algunos casos seguramente hasta exponenciales, es decir, el rezago escolar, el rezago educativo, los padecimientos de salud mental, me parece que van a estar ahí, incluso la violencia, y que si no trabajamos con objetividad y con institucionalidad y con reglas claras que atiendan desde un diagnóstico pertinente a estas problemáticas y nos mantenemos como en solamente las narrativas de los candidatos, pues creo que la deuda en términos de la sanidad que podría haber en el país, pues se va a seguir acumulando, ¿no? Y entonces la gran pregunta aquí es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y hasta dónde vamos a aguantar, ¿no? Es decir, creo que ya esta pandemia ha visibilizado la fragilidad del sistema en varias de sus aspectos. Y entonces, pues, yo creo que más bien, si realmente creemos en la participación ciudadana como algo auténtico, debiéramos de preguntarnos más allá de las políticas y más allá de los gobiernos, cuáles son las acciones que los ciudadanos y en particular las instituciones de educación superior debiéramos de hacer para justamente contrarrestar con toda objetividad
estas problemáticas que son claramente visibles desde el análisis de estos programas. Muchísimas gracias, Ximena. Alejandra, en modo de cierre. Sí, pues bueno, yo coincido en esa última parte que dice Ximena de no quedarnos como ciudadanía sentaditos esperando a ver qué gobierno si se toma más allá de sus propias intereses, pues todas las necesidades, ya sea en términos de infraestructura o de todos los demás aspectos que engloba la educación, ¿no? Y bueno, entonces, por eso sí es importante también seguir fortaleciendo la participación, una participación ordenada. Y esto daría respuesta también a esta incorporación de elementos conceptuales y culturales a la propia infraestructura, ¿no? Ya tenemos ejemplos de muchas escuelas, muchas directoras, directores, que por sus propias fuerzas hacen trabajo comunitario y a lo mejor recurren al presupuesto participativo para obtener los fondos para la mejora de su escuela, porque por otros medios no los obtienen. Entonces, de que es posible, es posible. Obviamente cada escuela estaría en el mejor interés de cubrir las necesidades que tuvieran, pero se les tiene que dar lo necesario para poder llegar a buen término con estas, pues con lo que ellos propusieran y con lo que ellos marcaran como sus propias necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que conforme vamos haciendo un análisis más profundo de la participación, de los procesos de autonomía, que vuelvo a decir seguramente en la mesa de la próxima semana, se va a trabajar a mucho mayor detalle y a mucho mayor, pues a desarrollar esa mayor profundidad. Sí es cada vez más obvio que el propio sistema educativo tendría que llegar a esta especie de reconversión a la que se vio forzada el sistema de salud. Y pues lo ideal sería que lograra ser autónomo, ¿no? Que lograra tener esta autonomía y que pudiera tener una continuidad más allá de 6 años, que en realidad se convierten en 5, porque en lo que está una nueva reforma y en lo que se echa a andar, pues el sexenio pasado empezamos con modelo educativo el último año del sexenio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues la realidad nos va empujando a fijarnos en esta ruta, pero pues es también pues un deseo, ¿no? Más que nada ahorita. Muchísimas gracias, Alejandra. Raquel, en modo de cierre. Sí, yo creo que no voy a responder a las preguntas que nos planteaste, pero sí quisiera cerrar diciendo que yo no comparto mucho la idea romántica de la escuela de palitos, ¿no? De que muchas veces se dice, ay, lo que importa es que un maestro donde quiera trabaja en una piedra, no sé qué. Yo la verdad es que no comparto esa idea. Yo creo que sí es muy importante que la escuela sea un espacio digno, ¿no? Comunica que el maestro es importante, que el estudiante es importante, da seguridad, da salubridad, etcétera. Entonces, a mí sí me agrada que en el programa sectorial se haya incluido un objetivo prioritario enfocado en infraestructura. Obviamente descuida los intangibles que ahorita ya lo hemos mencionado en esta mesa, pero sí se me hace muy importante que se haya relevado como un objetivo prioritario esto de la infraestructura. Recuerdo que hace varios años que presentamos resultados sobre esta evaluación que hicimos en el INE sobre condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, que una comentarista mencionaba que en muchas comunidades la escuela es la única institución del Estado que conocen. ¿Y qué Estado conocen? ¿No? O sea, porque no hay centro de salud, no hay nada. O sea, lo que hay es la escuela. Y la escuela es una escuela totalmente deteriorada, sin condiciones dignas, y también eso crea ciudadanía, también eso crea compromiso, patriotismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante el asunto de la infraestructura, que tiene sus debilidades, tiene sus aspectos por mejorar en este programa sectorial, pero bueno, también es cierto que es la primera vez que se le da esta importancia, y yo creo que eso es algo que vale la pena pues destacar, ¿no? Entonces, bueno, con eso me gustaría cerrar. Y muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti, Raquel. Y César, en modo de cierre, tu micrófono. César. Ya. Ya te escuchamos. Bueno, lo primero que quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con Raquel. Creo en la importancia de la infraestructura física educativa para el logro educativo, para la no deserción, en general para la calidad de la educación, ¿no? O sea, creo que es bien importante y me gusta mucho que esté como un objetivo prioritario del programa sectorial de educación. Y sí creo que el hecho de involucrar a los papás en obras de infraestructura es algo que tenemos que vigilar todos constantemente, ¿no? Sí me preocupa mucho la calidad de lo que se haga, el costo de lo que se haga y digamos, y algo que digamos no es mi especialidad, pero puede ser que genere problemas al interior de las escuelas, ¿no? O sea, 500,000 pesos es mucho dinero, ¿no? Y la tentación puede estar ahí. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? Y sí creo que la desaparición del INIFED, que yo sigo sin que quede claro que ya ha desaparecido o no, ¿no? Es algo que se tiene que discutir mucho, porque necesitamos un regulador técnico que se encargue de la infraestructura física educativa. Gracias. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Raquel, Alejandra y Ximena, por esta mesa. Sin duda, hay muchísimos temas que tratar. Creo que algo que estamos, parece que estamos todos de acuerdo es la importancia de la infraestructura de las escuelas y de la búsqueda de espacios de convivencia escolar muchísimo más saludables, con no violencia. Entendemos también, y me parece muy, muy importante esto último que mencionan, la importancia de la infraestructura como un símbolo de ciudadanía, como un símbolo para fortalecer a los docentes, para darles esta dignidad a los docentes, también como esta forma de que si tenemos un lugar seguro, un espacio seguro, vamos a poder crear también otros espacios más inclusivos, ¿no? Accesibles, de inclusión y de equidad. Por supuesto, hay muchísimas cosas como ustedes mencionaban, temas de interculturalidad, de cultura, la parte autonomía de las escuelas creo que también es esencial para que pueda tener una participación toda la comunidad y que si es posible, pero que no es claro cómo lo vamos a hacer, ¿no? Creo que también esto nos queda también, este programa sectorial tiene un discurso muy importante, lleno de inclusión, de equidad, pero no sabemos con qué se va a dar, con qué claridad. Y creo que también es importante lo que mencionaban, la necesidad de entidades que regulen esto, ¿no? Que regulen, que busquen que se logren esos objetivos, también que permitan una participación, pues, de convivencia sana también entre las madres y los padres de familia, porque la falta de información o una carencia de información y regulación de esto, pues puede ocasionar otros problemas que no estamos vislumbrando en estos momentos, ¿no? Y les podemos dejar solas y solos. Bueno, por supuesto que estos aspectos tangibles e intangibles son en demasía, pero los que comentaron creo que son de suma importancia. Y bueno, con esto cerramos esta mesa. Seguramente en la próxima mesa también que hablaremos de esto del presupuesto, el financiamiento. Y también hubo un comentario que me parece interesante. Sería necesario ligar estos análisis que estamos poniendo en la mesa con las políticas públicas, ¿no? Los cambios que podemos hacer. También me parece muy interesante la formación docente. Creo que es esencial también entender qué es convivencia escolar, qué es inclusión y la importancia de la infraestructura, ¿no? Que a veces no la vemos y que puede solidificar y enriquecer la práctica docente, que es algo de lo que estamos buscando en nuestro programa sectorial. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco infinitivamente. Le doy la voz a Arcelia y a Mercedes que les comentarán lo que sigue en este seminario virtual. Sí, muchísimas gracias, Manolo. Gracias, César. Gracias, Raquel. Gracias, Sime. Gracias, Ale, por esta extraordinaria mesa de análisis con expertos, ustedes con expertos en esta discusión de infraestructura, sana convivencia, lo socioemocional, ¿no? Bueno, pues yo quisiera dar algunas palabras, pero primero le doy la palabra a Meche, porque ella también quiere comentar algunas cosas, y después de eso hacer un cierre y hacer la invitación para la semana siguiente. Adelante, Mercedes.
Gracias, Arce. Bueno, pues quiero también agradecer a nombre de la Ibero, a nombre del Sistema Universitario Jesuita, Faro, Observatorio. Son dos instancias importantes que quieren promover la discusión, colocar un posicionamiento crítico, informado. Me parece que ambas mesas, la primera y la segunda, fueron extraordinarias. Se agradece su participación. Tenemos pues una tarea como... varias tareas pendientes respecto a la política educativa y un compromiso por ir posicionando esta temática en el marco de la pandemia, ¿no? No podemos hablar del programa sectorial así en sí mismo si no lo hacemos en su contexto. Bueno, nos vemos la próxima semana. Saludos, chao. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Y bueno, Manolo, muchísimas gracias a ti por moderar esta mesa. Yo quiero nada más cerrar con, ahorita que les escuchaba, ¿no? Haciendo un comparativo en el programa sectorial anterior, el sexenio anterior y algo que a mí me gustaba del anterior es que se ubicaba, cuando se colocaba el eje de la escuela al centro, no la escuela de noche, sino la escuela al centro, involucraba distintas dimensiones. Involucraba un tema de mejora de la infraestructura, por supuesto, pero también involucraba un tema de mejora de la gestión, ¿no? De mejora de la participación social y mejora, por ejemplo, de la planeación. O sea, a partir de la evaluación, cómo la escuela podía planear, hacer diagnósticos y trabajar en colectivo los viernes últimos de cada mes, ¿no? En sesiones de consejo técnico. Y en un trabajo colaborativo con la sociedad, con los consejos escolares de participación social y la sociedad de padres de familia en esta ruta de mejora. Y fíjense que en este nuevo programa sectorial, digo, me parece que sí es muy relevante el tema de la infraestructura, pero se desvanece esta idea de la escuela como una unidad donde el cambio es posible a partir del trabajo colegiado, colaborativo, entre distintos actores. Entonces, vamos a ver en la mesa siguiente, la semana entrante, ojalá nos puedan acompañar. Tenemos una mesa para discutir el objetivo prioritario número 6, que tiene que ver con la Rectoría del Estado en la educación, y justamente el tema de participación social. Entonces, se aleja este tema de participación, se parte, ¿no? Entonces ya no se ve un trabajo colaborativo entre docentes, escuela, gestión, planeación, ¿no? Y a infraestructura. O sea, era todo un conjunto de cosas que, al menos conceptualmente, digo, es difícil lograrlo, porque además fue el componente menos evaluado dentro del eje de política educativa del sexenio anterior, el eje escuela al centro. Pero había un tema conceptual bien interesante, ¿no? De cómo necesitas reunir varios elementos para que cambien las cosas, ¿no? Bueno, entonces tendremos una mesa de análisis el próximo martes sobre justamente este tema rectorial del Estado de la Educación y ahí dentro de ese objetivo entra el tema de participación social. Y vamos a cerrar nuestro foro con otra mesa sobre presupuestos y política educativa, ¿no? Entonces, todo esto que estamos diciendo, y bueno, si tenemos una reducción, en las distintas mesas se ha hablado, ¿no? De los recortes presupuestales, incluso en el tema, por ejemplo, de revaloración magisterial, bueno, si hay un recorte a los programas de formación inicial y formación continua, bueno, pues ahí está la revalorización, ¿no? Es más discurso que nada. Entonces, digo, abrazos a segúnes, pero tendremos una mesa con expertos en temas de presupuesto y política educativa. Les adelanto algunos nombres, todavía me falta por confirmar, un par de mesas, ¿no? A Alejandro Canales, a Alma Maldonado, vamos a tener a Mauro Jarquín, a Úrsula Zurita, a Sergio Cárdenas, y también a un colega del CIEP, ¿no? Del Centro de Investigación Económica Superpresupuestaria, una colega del CIEP, ¿no? Que son expertos en análisis del presupuesto. Pues les agradezco a todos el espacio, los invitamos, ya les enviaremos el programa, lo pondremos en las redes sociales del INIRE, de la Ibero, del Faro, ¿no? Para que nos acompañen y sin más, pues les agradezco también al público que estuvo atento y que estuvo enviando sus preguntas y que estuvo conectado desde temprano y que tengan muy buen martes. Gracias a todos. Bueno, abrazos, gracias por acompañarnos. Gracias a Marce, gracias a Georgina, gracias a todos los colegas que nos ayudaron a grabar esto. Abrazos. Hasta luego, que estén bien. Gracias.